¿Qué tal, señores? Ya estamos de regreso con otra video reseña. En esta ocasión, como parte de nuestros sábados de juegos de rol, juegos de mesa, les traemos algo de Chaosium, la compañía productora de juegos de rol más antigua en el mundo actualmente. Y se trata del sistema básico, el sistema universal de role-playing. Este manual no es nuevo, salió ya en los años 80, fue un verdadero éxito también en los años 90 y está de regreso. Vamos a verlo a detalle. Acompáñenos. ¿Cansado de jugar Pathfinder? ¿Cansado de jugar Dungeons and Dragons? ¿Estás buscando algo nuevo? O básicamente estás buscando algo que te permita contar la historia que tú quieres, la que tú tienes en mente. Pues estás de suerte, porque Chaosium vuelve a sacar el sistema Basic, el sistema básico de role-playing, el sistema universal, con todas las herramientas que necesitas y más para poder crear o adaptar el universo de tu preferencia, digamos un videojuego. ¿Te gusta Mass Effect, por ejemplo? ¿Te gusta Skyrim? Muy bien, pues puedes crear historias, aventuras, utilizando este mega libro de pasta gruesa que está basado en los sistemas de D100, es decir, el sistema que utiliza Call of Cthulhu, RuneQuest y Pendragon, porque efectivamente todos estos son de Chaosium. Así es que si estás familiarizado con ese sistema, no se diga más, vas a caer como pez en el agua con este libro. Si no conoces esos sistemas, ¿dónde has estado toda esta vida? Vamos a verlo a detalle, vamos a platicar un poco sobre las mecánicas. El libro visualmente es imponente, pasta gruesa, muy pesado, una pieza de arte muy interesante en ese concepto de Leonardo da Vinci, pero llevado al extremo, muy al estilo de los multiuniverso, podríamos decir, que quieren manejar este sistema de juego. Sí, vas a encontrar aquí una caja de herramientas. Los acabados en mate, la calidad de la portada y la contraportada, todo lo que es el empastado es impresionante. Sí, la verdad es que se extrañaba este sistema. Aquellos de ustedes que no pudieron conseguirlo en los años 90, afortunadamente se puede conseguir todavía en PDF, pero comparando aquella edición con esta nueva reencarnación del sistema Basic, definitivamente vale mucho más la pena este. El sistema se siente más pulido, hay muchas mejoras, muchas incorporaciones de reglas que antes no existían y que a la base de los años, con la experiencia de Pendragon, RuneQuest, Call of Cthulhu, se han ido incorporando a este sistema. 256 páginas en una muy buena calidad de papel, por cierto, se siente grueso, se siente también acabados en mate, un verdadero tomo que vale la pena tener en físico, sobre todo porque sí, lo podemos adquirir en PDF y la verdad sí, muy útil, tenemos toda la información, pero es uno de esos libros que sí quieres ver en tu colección. Las páginas de nuestro libro van a estar en color, todas ellas. Algunas de las piezas de arte muy interesantes, vale la pena. Muy escaso el arte, eso sí, así es que disfrútenlo todo lo que puedan encontrar por ahí. Algunas de las piezas de arte, la verdad, muy mediocres, ya hablaremos de ellas cuando las veamos. En cuanto al índice, vamos a tener todo lo que necesitamos para nuestra guía. Nuestro fundamento va a ser cómo definir nuestro universo, cómo queremos utilizar este libro, y ahí es donde tenemos nuestra primera semilla en la mente. Si ustedes ya tienen algún concepto, algo que les gustaría jugar, incluso universos de Dungeons and Dragons, pero sabes que no me gusta el sistema de reglas, puedes traer todo ese material acá gracias a este sistema de reglas. A continuación nos hablan un poco sobre la historia del juego, cómo surgió y qué vínculos tiene en común con otros de los juegos. Esta es una de las piezas de arte que me parece un poco mala, los dados así montados en fotografía. Esta, sin embargo, es un contraste, muy buenas piezas de arte. Después de conocer los conceptos básicos que comparten todos estos juegos, nos vamos a creación de personajes. Y aquí es donde también tenemos que elegir, dependiendo de nuestra campaña, si queremos personajes estándar, es decir, en el nivel humano, los queremos como, digamos, más avanzados como héroes, o bien hasta incluso llegar al nivel de superhéroes. Entonces, dependiendo cómo va a ser nuestra campaña, nuestro concepto, nuestra historia, vamos a elegir un método de creación de personaje diferente. El libro nos va a ir llevando de la mano, así es que no hay mucho problema, no nos vamos a perder en el trayecto, al contrario, vamos a ir asimilando todas estas lluvias de ideas y decidir, nos va a cuestionar qué queremos en nuestro universo, qué no queremos en nuestro universo, qué tipo de jugadores van a disfrutar más de este sistema, y vamos a ir viendo ahora sí lo que van a ser las mecánicas de cada una de estos atributos y skills. Básicamente el sistema consiste en crear a nuestro personaje en base a una serie de atributos. Así como los hemos visto en RuneQuest, Pendragon y Call of Cthulhu, tiramos dados de 6, sumamos esas cantidades y eso nos va a dar incluso nuestro nivel de Sanity, es decir, nuestra cordura mental, que en Call of Cthulhu podría bien servirnos como para poder resistir esos
impresiones, esos choques emocionales que nos pueden llevar al manicomio. Aquí sigue aplicando eso. Los skills van a funcionar exactamente igual que en Call of Cthulhu, en cuanto a que vamos a ir incrementándolos en un porcentaje. Vamos a resolver nuestras tiradas de skills en el juego tirando dados de porcentaje, es decir, un dado de 100 o 2 dados de 10. Y si en la tirada logramos lo que tenemos en esa habilidad o en ese skill, digamos agricultura, tenemos 43 y logramos 43 o menos, logramos con éxito lo que estamos buscando. Del sistema de RuneQuest incorpora varias cosas, incluyendo lo que es la tabla de resistencia. Cuando tenemos un choque de una fuerza móvil contra una inmóvil, o en dado caso dos fuerzas contrarias, cada una con un diferente atributo, y comparamos en esa tabla qué valor porcentual necesitamos sacar para poder vencer esa fuerza que se opone a nosotros. Un concepto muy interesante que abordan precisamente aquí. Lamentablemente algunos conceptos se han perdido. Por ejemplo, de séptima edición Call of Cthulhu, lo que son las tiradas de extrema, de mayor dificultad, en la cual teníamos que sacar la mitad de lo que tenemos en nuestra skill, en nuestro atributo. Digamos, si teníamos 42, teníamos que sacar 21 o menos, o una quinta parte de eso si era extremadamente difícil. Ese concepto ya se ha perdido, no lo trajeron acá al libro, hubiera sido creo que interesante, pero bueno. Y también las tablas de, por ejemplo, de persecución, que se manejaban en Call of Cthulhu como una de las secciones más extensas de ese libro, también están mucho más simplificadas acá, que creo que es un beneficio para el juego. En cuanto a Pendragon, vamos a ver aquí nuestras reglas de pasiones, por ejemplo, que creo que son una motivación muy interesante que maneja el concepto de Pendragon, y también las de reputación. El concepto de reputación se va a pasar también a este libro porque nunca se sabe, dependiendo de qué ambientación vas a utilizar para tu historia, pueden ser muy importantes en esos mundos de caballería, por ejemplo, o si vas a llevar tu sistema de reglas a un mundo de, por ejemplo, superhéroes. Sí, la reputación va a ser muy importante, al igual que las pasiones. El resto de las skills, habilidades, todo ese listado de opciones que vamos a tener aquí dentro del libro son muy amplias. Vamos a tener conceptos muy básicos, muy generales. Por ejemplo, combate de armas de fuego, cosas por el estilo, y algunas ya muy específicas dependiendo del periodo o historia en el cual vas a meter este sistema. Y el libro no nos deja solos, nos va dando ejemplos, nos va dando sugerencias, incluyendo una lista de poderes. Estos poderes pueden ser interpretados de mil maneras: hechizos, poderes naturales, algunos poderes que puedan venir de la tecnología, etcétera, ¿no? O sea, que realmente nos podemos ir a un mundo de fantasía sin ningún problema. Ciencia ficción, al mundo del futuro, viajes en el tiempo, cyberpunk, etcétera. Las posibilidades son ilimitadas, básicamente hasta donde tú quieras llegar, o bien adaptar cualquier otro universo o mundo a este sistema de reglas. Hay una interesante comparación que he estado leyendo al respecto de este libro. La mayoría de los libros que te ofrecen sistemas genéricos, e incluso aquellos que estaban de venta en los 90s, como el sistema D20, eran herramientas que te llevaban a estructurar la historia a un sistema de mecánicas, es decir, tenías que adaptar la historia a las reglas, lo cual empezaba a hacer que se sintiera el juego un poco estructurado o fuera de lo que realmente querías contar. Ya no te sabía a Aliens o a Stranger Things, sino más bien te sabía a Dungeons and Dragons, pero vestido de Aliens o de Stranger Things o de lo que fuera tu historia. Con este sistema de Basic Role Playing se siente diferente, se siente que la historia tiene prioridad, las herramientas, tu gran conjunto de herramientas están ahí para apoyar, contar esa historia. Incluso muchas de estas reglas son modulares, vamos a encontrar muchos recuadros mientras vamos a ir viendo o leyendo estas reglas que son opcionales dependiendo de la ambientación, género, nivel heroico de la historia. Si hay algunas de estas que van a tener mucho más sentido y otras que no tienen sentido. Así es que a final de cuentas, entre todas estas páginas de reglas nos vamos a quedar con aquellas que nos convengan más. Incluso nos sugiere el libro, toma notas de aquellas que sí vas a incorporar, aquellas que no, también márcalas, estas no van a entrar en mi sistema. Pronto te vas a dar cuenta de que vas a tener un sistema sólido que incluso es respaldado por una licencia de ORC, es decir, esa licencia abierta en la cual varias compañías como Paizo y Chaosium te invitan a que tú generes tus propias ambientaciones, mundos, utilizando este sistema de reglas, adaptando las que te convengan, las que tengan utilidad, e incorporando nuevas en dado caso, y publiques tu material. Ellos no van a pedirte regalías ni nada, nada más que pongas esa página de licencia de ORC en tu trabajo.
Las reglas tratan de cubrir una gran cantidad de posibilidades. Claro que siempre hay extras o adicionales, pero creo que con lo que nos dan aquí nos permite incluso imaginar cómo podrían ser esas posibilidades extremas que no cubre el libro. Incluso adaptar, por ejemplo, algunas mecánicas adicionales de las que posiblemente nos gustaron en las reglas de séptima edición de Call of Cthulhu o de RuneQuest. También podemos traer ese tipo de mecánicas para tratar de amalgamarlas con el resto de las mecánicas. En cuanto a equipo, vamos a ver también una gran gama de productos y objetos a los cuales vamos a poder recurrir dependiendo de nuestro universo. Muchas muy cargadas al mundo de fantasía, como que esa es una de sus premisas. Tratar de emular los huecos que está dejando, por ejemplo, Dungeons and Dragons en sus mundos de fantasía o en los juegos históricos. Aquí vamos a encontrar todo ese tipo de armas, escudos, armaduras, etcétera. Pero también hay una sección que ya nos empieza a empujar hacia el futuro. Y vamos a poder también ver la misma posibilidad de incorporar armaduras y cascos, pero en ese mundo de ciencia ficción, de exploración intergaláctica o de conflicto militar o post-apocalíptico. Siendo sinceros, creo que un 70% del contenido del libro en cuanto a equipo y reglas van a tratar de irse hacia el pasado, hacia lo que vivimos en esas épocas medievales o de fantasía en dado caso, con criaturas fantásticas también. El resto, el porcentaje va a estar dividido posiblemente a la mitad en posibilidades de nuestros tiempos modernos, de la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial o ahora incluso con los avances tecnológicos y ya después llegando hasta el futuro. Yo creo que esa va a ser la rama menos explorada. El libro nos da una sección completa dedicada a esto, a cómo poder incorporar los diferentes periodos históricos o fantásticos en dado caso y varias opciones de campaña que nos propone explorar y todo esto cómo lo puedes adaptar, qué reglas puedes meter, cuáles no te recomiendan, etcétera. Aquí va a ser un, digamos, material oro puro para los Game Masters, los que van a controlar el juego. El jugador va a sacar mucho provecho del libro definitivamente sobre lo que corresponde a crear personajes, incorporar sus habilidades, skills, etcétera. Pero ciertamente este libro está pensado para el Game Master en su totalidad, el que va a narrar la historia, el que le va a poner nombre a los mundos, etcétera, o adaptarlos en dado caso. Las criaturas, el manual de monstruos está pensado como para ese género de fantasía, básicamente. Muchos de estos los podemos incorporar a los mundos de ciencia ficción sin lugar a dudas. Lo cual me lleva a la creencia de que en cierta manera son compatibles las criaturas y monstruos que podríamos encontrar en nuestros manuales de bestias de RuneQuest, por ejemplo, y también aquellas criaturas que vamos a encontrar en los libros de Call of Cthulhu, que fácilmente los podríamos incorporar a estas mecánicas de juego en dado caso. Llevar a Call of Cthulhu al futuro, por ejemplo, o a nuestros días. Si tienes en tu corazón ese fuego que te está llamando a crear tu propio mundo, tu propio universo, ponerle nombres a todos, sé que es un trabajo muy complicado, muy denso, vas a pasar largas semanas, si no es que meses, poniendo en papel lo que quieres hacer de tu mundo. Así es que comienza con eso y ya después te vas a dar cuenta qué tipo de herramientas de este libro te van a poder servir para contar la historia que quieres contarle a tus a personajes, a tus jugadores en la mesa. Este, sin lugar a dudas, es una gran recomendación, sobre todo para aquellos que se sienten más atraídos a los juegos de rol basados en skills, es decir, aprendizaje de habilidades, no precisamente niveles de experiencia. Sí, olvídate de los niveles de experiencia, pero lo único que sí vamos a ver aquí son hit points, puntos de resistencia. Corazoncitos, puntos de salud, estos van a ir disminuyendo y te pueden llevar a la muerte. El sistema basic es mucho más cruel, despiadado, a menos de que utilices las reglas opcionales para llevarlo a nivel superhéroe, lo cual es una interesante propuesta. Este sistema de rol sin lugar a dudas recomendado para todos ustedes que están buscando las herramientas necesarias para contar la historia que quieren contar, no importa de qué universo sea, sobre todo si no ha salido publicado por otras empresas. Este es un excelente costal de herramientas. Gracias por acompañarnos, nos vemos en la siguiente batalla.